de el Evangelio, ¿ok? El contexto. Lo voy a escribir aquí, el título, el contexto. El contexto. ¿Qué es el contexto? ¿Cuál es el contexto del Evangelio? Explico así rápidamente. Supongamos que aquí este es el Evangelio, ¿sí? Este es el Evangelio y el contexto es lo que está alrededor, ¿ok? Lo que abarca donde se desarrolla el Evangelio, el lugar donde se originó, la cultura en la que se originó, las personas que estuvieron presentes, quiénes eran, ¿ok? Entonces a eso se le llama el contexto. Puede ser la historia, puede ser el idioma, puede ser la política, puede ser la situación económica, lo que estaba pasando alrededor cuando el Evangelio se presenta. Ok, sencillo, ¿verdad? Ahí está, y es el contexto del Evangelio. Ahora, seguramente nunca nos habíamos preguntado por eso. No nos habíamos dado la oportunidad o el tiempo para preguntarnos cuál es el contexto, porque cuando comenzamos a escuchar o a aprender, siempre somos impresionados por el mensaje. Hemos puesto mucha atención al mensaje, pero poca atención al contexto. Ahora vamos a resolver el por qué es importante el contexto, ¿ok? ¿Por qué es tan importante conocer el contexto? ¿De acuerdo? ¿Ya están todos ahí entonces en la página número 3? ¿Ya están allí? Bueno. Ok, entonces, en la página número 3 tenemos 3 razones que están aquí en sus apuntes, ¿de acuerdo? Tenemos 3 razones importantes en la página 3. Vamos a ver si los podemos descubrir uno por uno. Para comenzar a estudiar el contexto del Evangelio, responder a la pregunta: ¿por qué resulta importante conocer el contexto cultural de los evangelios? Si ustedes pueden ver, tienen una imagen abajo del título. ¿Me pueden decir algunos de los elementos que ven allí, por favor? ¿Qué imágenes son? ¿Qué representan? ¿La bandera siempre o de quién? De Israel. Ah, ok, una bandera de Israel. ¿Qué más? Una estrella. Ah, una estrella de David, no una estrella cualquiera. ¿Qué más pueden ver? Ajá, sí. El pescadito. Ajá, un pescadito. Muy bien. Ok. Un chofar. Muy bien, sí. Ajá, ahí está como que, ¿verdad? Hay más elementos, sí. Un manto de oración judío. Un candelabro, por ejemplo. Ahí se ve un rollo de la Torá. Muy bien, bueno. Estos elementos que nosotros vemos aquí, a la época de Cristo, eran comunes, ¿sí? Eran lo más común. No era un asunto extraño o desconocido ni por el Mesías, ni por los apóstoles, ni por el pueblo de Israel en aquella entonces, ¿no? Yeshua el Mesías, ok. Esto era algo familiar, ¿sí? Es como nosotros hablar de frijoles, mariachi, de memelitas, hablar de nopales, el jorongo, el tequila. ¿De qué estamos hablando? En otras palabras, ¿de quién? De México. Sí, de acuerdo. Muy bien, muy bien. Ahora si nosotros vemos un escenario como este, en el que vemos la estrella de David, el chofar, la Torá, el manto, exacto, ¿verdad? Exactamente. Entonces es trasladarnos a aquel lugar. Es trasladarnos a aquel lugar donde el Evangelio, según el Evangelio, comenzó a anunciarse por primera vez. Vamos a encontrar 3 razones. Vamos a empezar. Dice: ¿por qué resulta importante conocer el contexto cultural del Evangelio? Vamos a darle lectura. Vamos a comenzar. ¿Me puedes, por favor, Toño? ¿Puedes darle lectura al primer párrafo? En el que tiene la realidad. Sí. ¿Por qué
respuesta. Una diferencia. Una diferencia. Ok, entonces empezamos. ¿Por qué marca una diferencia muy grande en la manera que leemos y comprendemos el mensaje? En el comienzo de la proclamación del Evangelio, el contexto era uno diferente al nuestro. Conocerlo nos ayuda a comprender mejor su propósito, la buena nueva ya anunciada desde el principio entre el pueblo. Correcto. La primera razón por la que me interesa conocer qué hay alrededor del Evangelio, en este momento no estamos hablando del mensaje o del contenido, sino cuál es el escenario en el que aparece. Es porque marca una diferencia, ¿sí? Cualquier persona comúnmente piensa que el Evangelio se conoció, se anunció como yo lo conozco, ¿no? Pienso que en el idioma en que me lo transmitieron, en el texto como lo veo en la Biblia, seguramente así fue en la época de Cristo. Pero pues ignoramos esto, ¿no? Es un contexto diferente porque es una cultura diferente. Por eso se hace necesario el conocerse y acercarse a ese contexto cultural para que entonces yo me sienta envuelto y pueda entender mejor el mensaje a como lo pienso. Si alguien no me explica, yo pensaría, o cualquier persona, dígame si no es cierto, pensaría que Jesús a lo mejor hablaba español, porque yo leo que Jesús dijo, ¿verdad? Yo soy el camino. Entonces él dijo yo soy el camino y piensas implícitamente o automáticamente como si te lo estuviera diciendo en el idioma en que lo lees. ¿Vamos bien? ¿No los estoy confundiendo? No, ¿verdad? Esto es sencillo, es claro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos trasladamos al escenario de él, vemos que es diferente, no es así, que es un escenario distinto, porque se hablaba un idioma distinto al nuestro, se vivían unas costumbres diferentes, ¿sí? Y se pensaba de la vida de una forma distinta. Hay que llegar allí para entonces comenzar a comprender con más profundidad lo que se nos quiso decir. Cuando hagamos esto, entonces el mensaje se va a aclarar. Hagan de cuenta que vamos a quitar unos candados. Nos entregan algo con un candado acá. Entonces yo boto el candado y de pronto un escenario más grande se va a abrir. ¿Sí? Ya no tengo el candado. Ahora, ¿muy bien? Ahí está, ¿ok? ¿Cómo se siente? Es esto que estamos diciendo es igual. Si lo que hemos aprendido, si lo que hemos recibido ha sido tan bello, ahora conocerlo en su forma original va a ser todavía más impresionante. ¿De acuerdo? Va a haber más profundidad. A mí me ha sucedido, cada vez que he tocado esto, no me ha hecho desalentarme, sino al contrario, me ha afianzado más, me ha demostrado que esto no es como muchos piensan de la Biblia, que es ficción, que es una leyenda, que es un libro pasado de moda o lo que puedan argumentar, sino que es un libro real, ¿sí? Es verdad lo que la Biblia dice cuando empiezas a ver que ese escenario es real. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Entonces, punto número 1, hay una diferencia. Yo conozco el contexto y voy a empezar a ver con más claridad, ¿ok? Habrá que explicar algunas cosas más. Segunda parte, segundo párrafo. A ver, por favor, Antonio. Nuestro objetivo no es buscar en la fe judía lo que ya Recibimos. Hay que contestar. Hermana, vamos en la página 3, hermana. Sí, yo te lo estoy. Aquí está el libro. Va bien, está bien, porque les van a estar poniendo mucha atención. Seguimos, sí. Entonces, empezamos. Nuestro objetivo no es buscar en la fe judía lo que ya recibimos en el cristianismo, sino reconocer lo valioso que resulta entender mejor el mundo en que ya se publicó la buena nueva. El lugar donde es anunciado el Evangelio por el Mesías Jesús es en la tierra de Israel, tierra santa del pueblo Judío. Aquí hay que completar. según las profecías. Muy bien. Entonces, este pequeño párrafo
es la segunda respuesta de por qué conocer ese contexto, por qué conocerlo. Bueno, primero porque si lo conocemos vamos a empezar a palpar una diferencia de cómo suponemos a cómo la Biblia lo describe. Y la segunda razón, ¿verdad?, es porque Jesús se desenvolvió en ese contexto. Él creció, vivió y fue identificado como un judío. Entonces, estos detalles son bien importantísimos, porque precisamente al día de hoy es poco común, ¿verdad?, que un cristiano haga referencia a la judeidad de Jesús, o sea, a Jesús el judío. Más bien yo lo siento cristiano. Yo a Jesús lo siento cristiano. Yo a Jesús lo siento que Él fue al templo. Yo a Jesús lo siento que Él estaba como yo un domingo congregado en la iglesia y estaba leyendo el Nuevo Testamento, o estaba hablando de Segunda de Corintios. O sea, yo siento a Jesús envuelto en mi fe cristiana, que tiene que ver todo con Él. Sin embargo, este es un detalle tan trascendente, que en Él no fue así, sino en Él fue a la sinagoga, guardó el Shabbat, tenía un manto judío, hacía el rezo propio de su cultura, ¿sí? Y estaba en el templo y él, ¿verdad?, había esa, si lo nota, esa diferencia. Entonces hay que identificar esto, no porque lo otro no sea así, ¿no? O sea, que tengamos una dificultad acá, ¿no? Yo quiero enfocarme en que miremos el contexto de él mismo. Y el contexto de él fue el judaísmo, en donde él discutía y hablaba y trataba. No estaban tocando temas cristianos, estaban tocando temas propios de la fe judía, ¿sí? Pero aquí ya es un poco de historia, que habría que hacer un poco de historia después, ¿verdad?, de por qué las cosas son así. Yo siento a Cristo cristiano, pero Él es judío. Entonces vamos a componer esto. A ver, ¿cómo? Jesús cristiano, no, Él es judío, ¿sí? Entonces vamos al orden, aquí Él primero, y mirarlo en este contexto para que lo otro se dé solito. ¿Me expliqué o no me expliqué? ¿Los enredé? ¿No? Ahí voy. Ok, volvemos otra vez, porque sí está difícil la cosa, ¿no? Sí, dígame. Nos había dicho Sí. la noticia de que es bueno, ¿no? Sí. Entonces, tú hablas de cristianismo, Ajá. pero él vino a dar la buena noticia, la buena nueva, ¿no? En el judaísmo, En el judaísmo ya existía. la buena Ajá. nueva. Ajá. Sí, en la Besoratom ya. A ver, vamos a tratar de volver a explicarlo como veníamos desde un principio. Yo siento a Jesús cristiano, pero según la Escritura, Él actúa en su contexto como judío. Ahora, el trabajo es en diferenciar cómo el cristiano y el judío son diferentes, pero ¿dónde surge esa diferencia? Eso es lo que decía yo. Más adelante habrá que abordar cómo pasó de aquí a acá, porque es un proceso en el que nosotros, o sea, yo me refiero a la gente, fue transformando la idea, en que de pronto, por cuestiones de persecución y de ideología, cuando los no judíos abrazan el evangelio, empiezan a quitarle los elementos judíos y lo empiezan a hacer más propio. Como decía, yo siento a Cristo más cristiano. Y él no quería a los judíos, él odiaba a los judíos, él siempre peleó con ellos lo mataron. Empiezo a ponerme en una posición, y esto fue creciendo como una bola de nieve, que llegó al punto tal en que hubo una separación tan distante que aún los judíos hoy dicen que Jesús era cristiano, ¿no? Pero cuando se vuelve a hacer esta revisión del contexto, volvemos al punto original, ¿no? Jesús nació, vivió y aún murió como un judío. Él cumplió las leyes judías, él vestía como judío, hablaba como judío, se desenvolvía en el mundo del judaísmo, pero sí marcó una diferencia con los suyos.
sí marcó una diferencia con los suyos que abrió poco a poco un camino en el que a futuro se consolidó como la fe cristiana. Esta fe cristiana tan valiosa y tan preciosa que de pronto hubo alguien que tomó ventaja, y eso me refiero a Roma, y Roma toma ventaja y lo adopta y dice, pues me conviene, que hay tanta gente que no es judía y que ahora reniega porque tiene miedo, porque cualquier cosa que la relacionen con el pueblo judío le va a causar la muerte, ¿sí? Porque hay guerra entre Roma e Israel. Entonces todo lo que para Roma era judío era cuestión de persecución, ¿sí? Era cuestión de muerte. Entonces, ¿qué dicen algunos? Nosotros pues para que no nos confundan, nosotros vamos a presentarnos como que nosotros somos de acá y estos son de allá. Y así se fue abriendo la brecha históricamente en el paso de los siglos, y en el siglo IV ya hay elementos que no correspondían a la identidad misma de Jesús, ¿sí? Esto es lo que hemos mencionado, por eso decimos, ¿verdad? Jesús fue un nombre que en ese proceso se modificó. De todas maneras, Jesús viene de Yeshua, porque a él en la lengua hebrea se le llamaba Yeshua, el nombre hebreo así, o Yehoshua, Yeshua, Yehoshua, ¿sí? Es como decir Roberto y decir Beto. Beto es de cariño, pero Roberto es el nombre. Yehoshua, el que tenemos en el manto que se va a elaborar, es el nombre completo, pero el nombre contractado, porque el hebreo tiene esto, es Yeshua. Yehoshua es el nombre completo. Yeshua el Salvador. Y Yeshua es el de cariño. diminutiva, Ajá. el diminutivo de cariño. Sí, el de cariño, y es el más Yehoshua. Sí, son 5 letras. 3 corresponden al nombre de él. Bueno, ahí vamos. Bueno, ahí vamos. Está bien. Entonces, Algo es algo, Yeshua. Yo hasta si quiere darme el nombre que tiene que clamar. vamos en la lectura vamos a aclarar algunas cosas más, ¿sí? Ok, si no hay dudas, entonces continuemos. Por favor, Antonio. Tercer párrafo. Yeshua no vino a este mundo como un ser amorfo, o sea, sin forma, sin cultura ni identidad. Él vino en semejanza del hombre, en una familia judía, con una nacionalidad hebrea. A Jesús llamaron Rabí. Obviamente, Rabí es del contexto hebreo, ¿sí? Es como, sí, adelante. ¿Qué significa? significa maestro, lo que lo define dentro de la fe judía. En la época del primer siglo, ya los grandes maestros filósofos griegos ya habían pasado casi 200 años antes que él, pero era sencillísimo reconocer a un maestro de filosofía y a un maestro judío, porque hablaban 2 temas diferentes, ¿sí? En el caso de Platón, Aristóteles y toda esta academia, ellos hablaban del porqué de la vida y buscando alguna nueva novedad, pero nunca encontraba uno a un maestro de filosofía con su vestimenta y su apariencia griega. Nunca nadie confundía a con un rabí. Era una cosa diferente, porque el rabí hablaba la palabra de Dios, ¿sí? El rabí hablaba la Torá, o sea, abordaba los asuntos de la fe judía. Esto es fundamental porque muchos han tratado de utilizar a Jesús como el maestro universal, o sea, un maestro que enseña yoga, un maestro que enseña prácticas tibetanas y muchas cosas, ¿no? Y diferentes religiones tratan de hacer encajar a Jesús dentro de eso, quitándole su identidad, porque quitarle la identidad se le hace a él universal, ¿de acuerdo? Y al hacérsele universal, entonces se le hace fácil adoptarlo y argumentar que él fue al Tíbet, que él fue maestro de fulano de tal, o fue como Buda, etcétera, etcétera, o que finalmente fue romano, ¿sí? Entonces ese fue el grandísimo problema de hacer a Jesús sin identidad y hacerle universal, ¿sí? El mensaje es universal, pero su persona, o sea, tiene personalidad.
Y ese es el asunto tan delicado porque hay que respetarle la personalidad según la Sagrada Escritura. Él se reconocía como rabí, tanto que Jesús dijo, a nadie llaméis rabí, uno es vuestro maestro, el Cristo. Uno es, o sea, él pidió para sí este reconocimiento solo exclusivamente para él y para nadie más, ¿de acuerdo? Entonces, eso rápidamente lo identifica en la fe judía, porque Jesús no era el único rabí o rabinos, sino que ya en su tiempo había muchos rabinos, ¿de acuerdo?, que estaban dentro del judaísmo y que sus temas son hasta el día de hoy muy similares a los temas trabajados en el Nuevo Testamento. Por eso es que hoy, cuando un judío abre los evangelios o el Nuevo Testamento y lo va entendiendo con su lenguaje y sus palabras, dice, yo no veo ningún asunto que no tenga que ver con la fe del pueblo de Israel. Aquí se ve la enseñanza y la explicación de que el divorcio y que la oración y que el ayuno son temas de la fe judía, ¿sí? Son temas de la fe judía, y que dijo fulano, pero aquí dice así, son asuntos que están dentro de. Entonces, el Nuevo Testamento está totalmente conectado con el Antiguo Testamento, y los evangelios, las pláticas de Jesús, no son otra cosa que esas conversaciones que se daba entre los maestros que discutían. No, pero es que Moisés dijo acá, pero yo le entiendo así, pero otro decía no, mira, esto está más profundo. Y llegaba el maestro y les explicaba y los dejaba boquiabiertos, porque le daba el sentido correcto de eso que ellos estaban discutiendo. Ajá. Entonces ahí se ve diferente. No es un asunto en los evangelios de odio, que los rechaza y que no se lleva con ellos, esos fariseos y aquellos. No, es un asunto de un debate conocido entre los rabinos. A eso se le llamaba, no recuerdo ahora cómo se llamaba, pero era una práctica común en que ellos se sentaban, argumentaban, dialogaban de la Torah. No hablaban de filosofía, no hablaban como los griegos, los maestros griegos. Ellos agarraban la escritura y el texto y iban sobre la escritura, ¿sí? Bueno, ahí está entonces el pueblo judío. Ajá, el Sanedrín, sí. El Sanedrín era sí, una junta de como los presidentes, los principales, las autoridades. Ajá. Bueno, ¿vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok, seguimos entonces. Viene más información. Adelante, por favor. Jesús de Nazaret fue criado en el seno de una familia judía. Practicante, ¿sí? Ellos no estaban apartados, puesto que José y María presentan en el templo a Jesús, ¿sí? Que le hacen el Brit Milá o el Milá, o sea, la señal de la circuncisión. Siendo niño de 8 días de nacido, a Jesús lo lleva y lo hacen conforme a la ley de Moisés. Luego a los 40 días lo presentan con una costumbre judía, el Pirión Javén, que era la presentación del niño, no el bautismo, la presentación en el templo. Así lo hacen, y conforme cada mandamiento ellos lo van haciendo así. Muy bien, entonces tenemos la respuesta practicante, coma, ¿sí? Dentro de una cultura donde la Torah, o sea, los 5 libros de Moisés, era la construcción nacional. La Constitución. Judío, y vivió como judío con el resto de sus. De acuerdo, eso tenemos que aprender a verlo, porque como sucedió con el Mesías, que perdió su identidad y de pronto se hizo universal, y la gente dijo universal, pues entonces es mexicano. Oh, no, pues entonces es romano, no, me parece más griego. Pero no, lo mismo sucedió con los discípulos. Pienso que dentro del mundo católico quizás muchos piensen que San Pablo finalmente era romano, o que San Pedro, ¿no? Como para ir a fundar la Basílica de San Pedro, pues significa que entonces él no quería nada con los judíos y él estaba mejor con los romanos. Pero la Escritura no menciona eso. En ningún momento se dice que los propios discípulos perdieran su identidad de pueblo, ¿sí? Ellos, los 12 y aún Pablo, ellos pertenecían a la comunidad judía. O sea, eran pueblo de Israel, por llamarlo de esta manera más general. Eran pueblo de Israel, y todos ellos pertenecientes a ese pueblo, identificados con su lengua, con sus costumbres,
y con su esperanza de que un día vendría el Mesías. Por eso le siguen, dejan todo lo que tienen y le siguen, y ellos se hacen sus discípulos o talmid o talmidim. Su discípulo, repito, diferente al discípulo de Platón, distinto, ¿sí? Sino dentro de su cultura ya había esto de que un maestro tomaba a sus discípulos, los enseñaba, los educaba, les enseñaba Torah, y así se pasaban generaciones. Ellos iban a una yeshiva o una escuela donde enseñaban Torah, diferente a otra cultura, ¿sí? Esto está en los evangelios. Ese es su contexto. Eso es lo que hacían. No hacían otra cosa más que estar dentro de este mundo, ¿ok? Los apóstoles igual, también todos los apóstoles. Fue así en un sentido primero, que así lo dijo el Antiguo Testamento. Así estaba escrito en el Antiguo Testamento, ¿sí? Cada acción de Jesús era un cumplimiento de la profecía. ¿Que a quién se le dio? A ese pueblo judío. Muy bien. ¿Preguntas? Seguimos entonces. El Nuevo Testamento nos presenta a Yeshua como el Mesías prometido por Moisés y los profetas, el Redentor de Israel, en conformidad a las promesas. Las promesas. a las promesas dadas a los padres de la nación de Israel. Jesús nació de una madre judía, la humilde jovencita hebrea Miriam, siendo su padre adoptivo el judío Yosef. Nació precisamente en Belén de Judea, de ascendencia real, pues pertenecía tanto por línea materna como aparentemente paterna a la casa del rey David. Recibió el nombre judío de Yeshua. Sí. Dice, Literal. fue circuncidado al octavo día según la ley de Moisés, presentado en el templo como todo buen niño judío que asistiría a cada Shabbat en la sinagoga de Nazaret. Muy bien. Ese es su contexto. En ese contexto crece. El Señor Jesucristo no tiene ninguna dificultad con esto. Ese es su mundo natural, lo que Él va conociendo. Las palabras, las personas con las que trata, los asuntos que están alrededor de Él. No hay otro mundo, ¿verdad?, que Él pueda conocer, puesto que Él no sale de la tierra de Israel, porque la Biblia así lo menciona, salvo cuando viajó a Egipto porque la persecución de los niños, 2 años. Pero de ahí en fuera la Biblia dice que regresó a su tierra, Nazaret, y ahí crecía, y ahí junto con sus padres estaba en la tutela hasta la mayoría de edad. ¿Ok? Ahí eso es lo que él conoce. Ese es su contexto. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Seguimos, por favor. Hablaba en lengua aramea, judaica y hebrea. Fue reconocido por el pueblo e incluso por algunos grandes de Israel, como Nicodemo, como rabí, maestro entre los judíos. ¿Vistió? Vistió, según nos describe el Evangelio, como judío, con sus ropas acabadas en flecos, anudados o Tzitzit. Tzitzit. Sí. según la tradición de Israel, recordando las promesas hechas por Dios a su pueblo. No citó otras Escrituras. No citó otras escrituras, no citó filósofos, no citó otras religiones, no citó otros grandes maestros, no habló, ¿verdad?, de otras grandes culturas, no. Todo escrituras, 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 porque así está escrito, porque dijo Moisés, porque David escribió, o sea, el Antiguo Testamento. Ahí está también otro punto de conexión que nos deja entrever, ¿ok? Que el Señor es esto, en Él estaba esto, y por eso es que hay una línea que conecta toda la Biblia, el Antiguo Testamento, y cuando Jesús habla de los escritos pasados, está haciendo precisamente esa conexión, ¿no? De lo que se dijo, de lo que se escribió, ¿sí? Y nos lo está trayendo al presente. Quiere decir que eso no quedó abandonado, no quedó olvidado ni quedó abolido. Si lo está trayendo Cristo al presente, porque sigue vigente. Si Pablo lo vuelve a traer al presente, porque sigue vigente. Si Pedro vuelve a citar a las escrituras y las profecías, es porque siguen teniendo vigencia. Muy bien. Ok. Seguimos. no citó otras escrituras que las judías al no considerar las palabras. Muy bien.
Ok, seguimos, por favor. Los cuatro evangelios constituyen una de las obras literarias más importantes de la historia de la humanidad. Se refieren a la vida de Jesucristo. Dios en semejanza de hombre. Dios en semejanza. Filipenses Ujú. 2, versículo 11, Juan 10, escribimos. Los Sí. evangelios contienen el El pensamiento, que esa es la tercera clave. ¿Ok? Conocer el pensamiento. ¿Sí? Los evangelios contienen el pensamiento de los escritores, mentes hebreas que escribieron probablemente en griego por cuestiones circunstanciales, pero a pesar de ellos, conceptos, parábolas, frases, etc., son entendidas dentro de la Cultura. Cultura. cultura hebrea, abriendo completamente el sentido de las palabras y confirmando aún más la autoridad y verdad del Mesías. Muy bien. ¿Ok? ¿Por qué conocer el contexto? Número uno, porque marca una diferencia, como yo lo comprendo en mis términos al castellano, a como lo debería yo de comprender en sus propios términos. Ese es el contexto en la cultura del pueblo hebreo, usos y costumbres. Segundo lugar, porque está desarrollándose en Tierra Santa, está entre el pueblo que tiene una fe, la fe de Israel, que ya tiene un fundamento, una escritura, que ya tiene una historia, una profecía, ahí se está desarrollando. Y tercer lugar, porque quienes son los escritores de los evangelios son pertenecientes a ese pueblo y a esa cultura. Entonces poseen esa idiosincrasia, no se la han quitado para escribir simplemente, sino mantienen esa idiosincrasia y la plasman en los textos. Cuando la escritura dice Maranata, hemos escuchado esa palabra. ¿Cómo hemos entendido esa palabra? Cristo viene, Cristo está cerca, Maranata. Es una palabra hebrea. Entonces nosotros la hacemos de uso común, pero por lo que hemos dicho, ¿verdad? Puede ser que el Nuevo Testamento en su totalidad o parcial se escribió en la lengua griega por circunstancias políticas, circunstancias de opresión, de dónde va este rollo hebreo, va a haber, etcétera. Por lo que dijimos, estamos cerca de una guerra. Cuando Cristo aún no ha muerto, Él dice el templo va a ser derribado, y esto a esa fecha ya había rumor de guerra. Nada más pasaron 30 años aproximadamente y el templo se derrumbó y estalló una guerra. Estoy hablando hacia lo que, como hemos dicho, hay un contexto, una historia en la que se van formulando muchos conceptos. Entonces, cuando esto sucede, ¿verdad? Puede ser que la presión de Roma pues intimide al judío. Cuando se escriben las cartas del Nuevo Testamento pueden ser hechas en lengua griega por esta situación, por cuestiones de peligro, por cuestiones de que se destruyan, etcétera, etcétera, ¿no? Hay diferentes razones, pero bueno, pero la mente del escritor no cambia. La mente del escritor es en el mundo que creció, ¿sí? Por eso digo Maranata, una palabra hebrea en una carta que ya ha sido traducida. ¿Por qué no se tradujo Maranata? Bueno, porque primero hay una referencia que aun cuando se escribió en griego no hubo una palabra mejor que mantener la palabra hebrea. Como un ejemplo, en el Nuevo Testamento hay muchas más palabras así, que son entendidas y comprendidas solo en su definición de la lengua hebrea. Si no, no sabríamos, ¿sí? Repito, ya que el traductor al castellano no pudo traducirla. Puede ser que haya dicho, esta palabra desde la antigüedad ha aparecido como tal, escrito todo en griego, pero aquí una palabra hebrea, insertada una palabra hebrea. Vamos a seguir manteniendo esa palabra. Son lo que les decía, son los indicios que el propio Nuevo Testamento nos da de los pensamientos de los escritores. Estamos escribiendo una carta, ¿verdad? Carta a los hebreos. ¿Y de qué trata la carta a los hebreos? Solo quien ha conocido un poquito el Antiguo Testamento o la fe del pueblo de Israel, pues la puede comprender.
porque si no, no habría forma de entender esto del sacrificio, esto del lugar santísimo. Si no tienes la ilustración de estas cosas, no entiendes, ¿sí? ¿Cuál es ese lugar santísimo? ¿Cuál es ese sacrificio? ¿Cuál es esa expiación? Hay que tener ese contexto, y entonces tú dices, claro, está hablando del tabernáculo, está hablando del Yom Kippur, del día del perdón, cuando el sumo sacerdote entra. ¿Dónde está eso? Ahí en el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me explico? Bueno, entonces ahí está, ¿sí? Los evangelios contienen pensamientos hebreos. La muestra más clara está desde que tú abres el Nuevo Testamento, lo primero que encuentras, Mateo capítulo 1, la genealogía de Cristo. ¿Quién tiene genealogía o qué cultura le da una importancia grande a la genealogía? La cultura hebrea. ¿Y cómo sé que la cultura hebrea le da mucha importancia? Desde que abro el Génesis, desde que veo, ¿qué lectura tienes, Toño? Crónicas, que está el nombre del tal, y los hijos del fulano, y luego estos, y luego estos. Es así, esta es una señal clarísima de que es el escritor sabe la importancia para el judío que es la genealogía. Y la otra razón es porque el Mesías tenía que demostrar su genealogía. Hoy en día nadie puede proclamarse el Mesías si no evidencia un documento legítimo donde se diga que él viene de Abraham, que es descendiente de David, de la tribu de Judá. Si no lo presenta legítimo, no se puede proclamar Mesías. Y de eso en 2000 años nadie tiene. El único que tiene el documento es Cristo. Qué maravilloso, ¿no? Su genealogía está en Mateo capítulo 1, y esto es la evidencia histórica de que él es el Mesías. Así que al pueblo judío hoy le presentas Mateo capítulo 1, ellos entienden, ellos dicen, sí, es la genealogía, o sea, saben del peso de genealogía. ¿Por qué es tan importante y por qué el Evangelio comienza con este primer capítulo, con esta primera indicación? Porque es la evidencia de que él es el Mesías, el rey que va a proclamar el reino, que va a tomar el trono, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el judío, un pensamiento rápido y ya cerramos? ¿Por qué no tan fácilmente aún el judío actual puede reconocer a cual más como judío? El judío no quiere reconocer a otro como judío si no tiene una forma de evidenciarlo, porque uno que se diga judío puede decir, bueno, yo también soy judío, así que yo también soy candidato al trono. O sea que yo también puedo llegar un día a Tierra Santa, ponerme el muro, la kipa y decir, yo soy judío, yo soy el Mesías. Pues si ellos lo reconocen, dicen, pues como que también tiene. Entonces ellos dicen, no, si no hay genealogía, si no hay documentos, si no me dices, que no me demuestras que tú vienes de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de la tribu de Judá, yo no te puedo avalar como tal. ¿Qué tal si tú me pides el trono? ¿Qué tal si tú quieres ser el reino y cosas como esas? Para ellos, para nosotros decimos, ¿cómo está eso? No, pero para ellos es vital, es el orden de su nación, es su esperanza, ¿de acuerdo? Su futuro, su todo. Entonces Cristo en Mateo 1 tiene la evidencia, el documento que lo avala completamente, donde se menciona al judío Abraham, al judío David, ¿sí? y al Mesías Jesús, Yeshua, que también viene de una familia judía. Esa es su identificación. Esa es una muestra que tenían en mente los escritores. Hay que mostrar, hay que dar la evidencia que él es. Esa es una característica que lo identifica. Bueno, hermanos, entonces terminemos con esto. Miren, nuestro desafío una vez más es difundir la necesidad de aprender a entender y compartir el Evangelio como fue escrito y predicado desde un principio. Les voy a dejar de tarea esta actividad, ¿sí? La actividad la van a desarrollar de tarea, van a responder en pares si quieren, ¿verdad? Y si no, venimos a revisar aquí, ¿sí? Responde a cada uno. ¿Cuáles crees que sean las diferencias entre el concepto común? Como ya decíamos, la gente puede pensar que Jesús a lo mejor era romano, que Pedro era romano, que Pablo o San Pablo era romano, y quitar su identidad en su contexto tal. Entonces, ¿cómo es comparar esto que entendemos con respecto a Jesús y
ahora cómo lo vemos en su tierra, con su lengua, con su gente. ¿Qué diferencia puede haber? ¿Existirá el concepto heredado de Roma o existirá diferencia entre el relato bíblico, pero dentro de su propio contexto, no fuera de su contexto, sino dentro? ¿Habrá diferencia? Ahí entonces yo se los dejo de tarea. ¿Ok? ¿Tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? Pani, hermana Vero.